8:32 de la mañana, con toda la energía en este miércoles 4 de septiembre. Presentamos con a nuestros panelistas de hoy, de día miércoles. Paula, ¿ya quieres que sea jueves? Sí, quiero Claudia, que se te está haciendo largo. Quiero. Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica, que está con nosotros cada jueves. ¿Cómo estás, Paulita? Buenos días, chiquillas. ¿Qué tal? Y le damos la bienvenida también a nuestro panelista de este miércoles, Juan José Obaj, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Partamos por lo que pasó más allá de la reunión de seguridad de anoche en Cerro Castillo, encabezada por el presidente. Ustedes tuvieron hoy día en la mañana en primera pauta a una de las asistentes, ¿cierto? Sí. Gloria Navellán, que en general es muy crítica con el gobierno, y dijo que el rol del presidente había sido impecable. El rol del presidente en esto, ¿qué tanto tiene que hacer? ¿Por qué tiene que ser el presidente, si sí o si no, el que tiene que encabezar esto de la estrategia de seguridad, Paula? Bueno, yo creo que los presidentes son bien simbólicos. O sea, el presidente tiene un rol hacia adentro de las coaliciones y de los gobiernos y tiene un rol hacia afuera, como un símbolo, como alguien que tú ves que está actuando de determinadas maneras. A mí me llamó mucho la atención el comentario de la senadora Bodanovich cuando dijo que querían a un presidente a cargo. Yo lo encontré como raro el comentario, porque... Como que no estuviera a cargo. Claro, me cuesta entender que el presidente no está a cargo. Entonces, en ese sentido, escuché un pedacito de la entrevista que hicieron en la mañana y, bueno, en buena hora que la senadora, que es una senadora de derecha, sí, diga que el rol del presidente fue muy bueno. Otros critican al presidente porque dicen que el presidente es como... La diputada Gloria Navellán. Sí. Otros dicen que el presidente es un poco comentarista y no se hace cargo. Yo la verdad es que creo que estas reuniones siempre son irrelevantes, porque me parece relevante conversar y por lo tanto no me gusta cuando el presidente convoca una reunión y hay gente que no va. Y en este sentido hubo senadores y diputados que no fueron, sí, que decidieron que esto era parafernálico, cuando la política básicamente es sentarte en un lugar a encontrar acuerdos. Entonces, no sé, a mí me extraña esto de que el presidente no esté a cargo. Yo creo que el presidente está a cargo. Juan José, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo antes de entrar a analizar el rol del presidente, creo que es súper importante enmarcar la discusión y relevar la crisis en que nos encontramos con respecto a la seguridad. O sea, si uno mira los datos son realmente para llorar. Tenemos desde el 2022 a la fecha 2.000 homicidios, el 2024 probablemente van a haber mucho más homicidios que el 2023 y tenemos un Estado que está desbordado, o sea, cárceles totalmente sobrepasadas, no hay sistema de inteligencia, las fronteras hacen agua y en ese contexto yo creo que es muy importante tanto las señales como el trabajo de fondo y en ese sentido yo creo que es positivo que se dé una señal que el presidente está a cargo. O sea, ¿qué significa estar a cargo? Por ejemplo, haber liderado una reunión como la de ayer para mí es estar a cargo. Ahora, yo también creo que es un error garrafal restarse de estas reuniones y es más, quiero ir un paso más allá. Yo creo que nos estamos conformando con poco. Estas reuniones deberían ser de manera periódica, deberían estar pasando desde mucho antes de lo que estamos haciendo y ahora un poco, yo celebro un poco que haya salido un buen ánimo, los que fueron efectivamente hoy día en la mañana hicieron declaraciones de que fue una reunión muy importante, Iván Flores hasta habló de que hay un punto de inflexión, lo que me parece correcto, pero creo que le debemos pedir mucho más a nuestra clase política con respecto a la crisis de seguridad. Estas reuniones tienen que pasar siempre, en ese sentido es un error restarse y obviamente la figura del presidente liderando esto yo creo que es súper importante porque no solamente es fondo sino que también es forma. Interesante el punto, si lo uno en lo que dice Paula y se los pregunto, ¿no? Juan José, una cosa es lo simbólico, que siempre es muy importante. En la vida política, en la vida pública, las señales, la simbología es tan importante en términos de comunicación como en la gestión. Pero yo me pregunto, frente a la ciudadanía, porque escucha las cifras, y lo que ve más allá de las cifras es cómo ha cambiado su vida en el día a día, en el miedo que tiene de salir a tomar la micro, en el temor de que sus hijos lleguen más tarde. Nosotros vemos una parte de la ciudad, una parte del país. Entonces digo, ahora están todos reunidos y hay un punto de inflexión.
Pero la verdad es que después cuando llegan las leyes al Congreso, todos se enredan. Piden más recursos y después no quieren dar más recursos. Se generan discusiones ideológicas. También muchos decían ayer, bueno, el presidente en realidad son sus propios sectores, más bien le aprueban dignidad los que lo que no le aprueban algunas leyes. Y después es la oposición la que no le aprueba las otras. Entonces, el ponerse de acuerdo que no sea solo la foto de todos con las manos en alto, sino que sea un punto de reflexión respecto a que de verdad, entonces, la agenda de seguridad empieza a tomar forma en términos de leyes, ¿o no? No sé cómo lo ven, porque si seguimos en la parafernalia, Completamente. ya, la foto se va a acabar en una semana. Sí, muy de acuerdo. Sí, porque, a ver, si tratamos de tener una discusión como personas adultas, y las personas que nos escuchan también formarse un juicio, es obvio que los gobiernos tienen que tener reuniones. O sea, que eso no es ninguna novedad. Lo segundo que es obvio es que la gestión del Estado debe ser una gestión más ágil, y eso es lo que no pasa. Y no le pasa a este gobierno, no le pasó al gobierno del presidente Piñera, y a los gobiernos que vengan también van a tener dificultades. Y luego tienen que haber cosas concretas, cosas que uno pueda mirar. Por ejemplo, vamos a cerrar fronteras o no vamos a cerrar fronteras por un tiempo. Que uno podría decir, ¿sabes qué? Mi actitud hoy día como gobierno es que voy a cerrar la frontera durante 3 meses porque voy a ordenar la frontera. Pero la pregunta es si hay ánimo para hacerlo o no. Voy a montar un centro en la zona norte con todas las dignidades que tenga que tener y de respeto a los derechos humanos para aquellos migrantes que no tengo cómo identificarlo. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Porque es ahí cuando uno, es en la cancha donde se miden los gallos. Sí. Y es ahí cuando la gente dice, bueno, si tienes mi voto o no tienes mi voto. En eso yo creo que la coalición de gobierno tiene contradicciones, lo mismo que tiene las derechas. Por ejemplo, Republicanos ha decidido que no apoya un Ministerio de Seguridad. Entonces, hay un pedacito grande entre los extremos que puede ponerse de acuerdo en cosas concretas. Ya, Sí, te paso la palabra, Juan José, pero también se puede caer, porque el problema en seguridad también es que se puede caer en anuncios rimbombantes, pero que sean en el fondo más populistas, con vocación de popularidad para una elección de la que estamos a puerta, y que no necesariamente sean las medidas que hay que tomar, porque efectivamente la gente necesita sentir y ver que se están haciendo cosas, y generalmente eso significa medidas como efectistas, no necesariamente que sean las que hay que tomar para atacar el tema, efectivas para atacar el tema de la seguridad. Muy de acuerdo, Connie, y ahí yo creo que tenemos un riesgo, porque el problema de la seguridad no se resuelve solo con más proyectos de ley. Hemos aprobado 60 proyectos de ley en el último tiempo. Entonces, enfrascar la discusión en que, por ejemplo, si el Fast Track Legislativo 2, estos 32 proyectos de ley, que se ha aprobado uno nomás, es culpa del gobierno o es culpa de la oposición, yo creo que es un diálogo de sordos y no ayuda nada a la gente que hoy en día vive esta crisis. Oye, es brutal lo que pasó el fin de semana en San Bernardo, 2 niños baleados de 13 y 7 años. Y la gente dice, yo llamo a Carabineros, no llegan. Llamo a Seguridad Ciudadana, a Seguridad Municipal, tampoco llegan. Entonces se están empezando a organizar entre ellos. Es literalmente, creo yo, un estado fallido en seguridad. Entonces aquí es súper importante, creo yo, relevar la gestión del Estado. Estoy muy de acuerdo con Paula, esto no es un problema del gobierno actual, es un problema de que nuestro Estado no tiene ni las capacidades ni la inteligencia para afrontar de manera efectiva esta crisis. Y ahí es muy importante, claro, todo el tema de la gestión carcelaria, el tema de inteligencia del Estado. Hoy en día la información no fluye de manera rápida entre los distintos servicios, sí, y para eso hay que hacer la pega. Claro, y de esto hablaba harto la ministra del Interior, que efectivamente hay muchas leyes, y Francisco Cox, que sabe todo esto, dice, mira, hay un montón de leyes para poner más escáneres en los puertos, que tenemos 2 en Chile, y sabemos la cantidad de droga que están saliendo de los puertos chilenos, que cambió Chile cuando llega a Rotterdam. Los barcos chilenos antes pasaban por una parte, ahora están entrando en la misma fila de toda América Latina, y es cierto. No se necesitan leyes, pero para hablar del crimen organizado se necesitan leyes de inteligencia financiera, de perseguir realmente la ruta del dinero. Sin ruta del dinero tú vas a encontrar probablemente a las 2 bandas que se enfrentaron en La Pintana, pero no a los cabecillas. Pero no a los cabecillas. Entonces sí hay leyes que son relevantes para que el Estado de Chile no sea un Estado fallido a los mexicanos, o lo que significó en Ecuador después de 5 años, de que tú realmente tengas herramientas para poder seguir la pista
de los grandes capitales que está moviendo el crimen organizado, porque es un negocio transnacional. No, sin duda. O sea, yo creo que hay que avanzar en las dos cosas a la vez, pero te pongo, por ejemplo, el ejemplo del levantamiento del secreto bancario. Si tú tienes una buena gestión rápida entre el Servicio de Impuestos Internos, la UAF, la CMF y tribunales, tú no necesitas hacer cambios legales ahí. Eso se está dando. Ahora se está levantando, por ejemplo, en el caso de Hermosilla, se está levantando el secreto bancario rápido. Entonces, mi punto es que no nos enfoquemos solo en la discusión legislativa, sí. que por cierto es importante para ciertos temas, pero aquí hay un problema de gestión del estado de capacidades que tenemos que mejorar. Sí, sobre la gestión del Estado está lleno de ejemplos. O sea, los pasos fronterizos, por ejemplo. Los pasos fronterizos, lo conversaba hoy día en la mañana una de las senadoras que asistió. Decía, nos mostraban fotos anoche, o sea, les mostraban cómo eran los pasos fronterizos antes de que llegara el gobierno. Porque entre medio tuvimos una pandemia y todos los estudios indican que la pandemia lo que hizo fue allanarle el camino a las bandas justamente de crimen organizado, porque como el país, o sea, el mundo entró en un estado como de latencia, entonces el crimen organizado avanzó. Entonces la gente decía, eran unas casuchas de madera. Y hoy día hay unos módulos, no es que haya un edificio, o sea, hay unos módulos. Entonces uno se pregunta, ¿el Estado en qué invierte? Invierte en un montón de cosas, pero de repente no te alcanza la plata, efectivamente, para armar a Carabineros. Carabineros sigue teniendo en una buena parte unas armas que son como pistolas de agua versus las armas que tienen crimen organizado. En esas cosas, efectivamente, tú puedes ponerte de acuerdo. La pregunta es la discusión, a propósito de lo que decía la Connie recién. Hay una velocidad de la discusión hoy día que no aguanta procesos de mediano plazo. Entonces, como las cosas se demoran, porque las cosas se demoran, entra la discusión de la urgencia y vamos para atrás con las cosas. Y entonces vamos con el que habla más rápido, habla más fuerte o habla más ordenado. Los procesos son lentos, sí. La pregunta es la modernización del Estado, por ejemplo. Claro, qué fome hablar de modernización del Estado frente a esta emergencia. Pero si tú no haces sostenibles los procesos, vas a retroceder ahora, pasado mañana y pasado mañana. Esa parte nuclear es la parte más compleja de ponerse de acuerdo, porque es la parte que no se ve. Claro, y terminamos, vamos a ir al otro tema, pero y terminamos discutiendo simplemente si se ponen si se pide apoyo a los militares o no. Porque es lo que se ve. Claro, que como que se reduce la discusión enorme a eso. Sí, Harald Beyer decía hace poco, falta ese mundo político que es capaz de pagar costos, que puede ser Así impopular, como lo hacía el expresidente Lago. De repente caía muy mal, pero sacó el plan Auge, que en su minuto significó una situación muy compleja, pero que es de las políticas más valoradas por la ciudadanía y que con los años y con distintos gobiernos se ha ido mejorando. Entonces falta probablemente ese tipo de políticas públicas más de largo plazo. Pero lo último de esto, antes de pasar a otro tema. Ok, el mundo político se pone de acuerdo, el mundo político se junta en Cerro Castillo y sienten que hay un punto de inflexión. Pero a la par, un juez en Ovalle libera a 23 narcos porque él considera que no se acredita el lavado de dinero, pero que las pruebas son 19 camionetas de altísima gama, 1,5 toneladas de droga, armas. Entonces llama, porque uno dice, bueno, va a estar todo este esfuerzo puesto acá, ¿y qué pasa al frente? Lo quiero llevar simplemente breve al tema de la justicia, porque ahí también es donde tenemos un forado importante y donde el cual, caso Hermosilla, ya pasaremos, puede también fragilizar más eso, ¿no? Juan José. Sí, de todas maneras. O sea, si uno revisa, por ejemplo, creo que fue la última CADEM, un 80% de los chilenos no confían en el Poder Judicial. O sea, esos son números dramáticos, alarmantes. Y un poco lo que tú estás relatando, yo creo que es parte de por qué la gente no confía. Entonces, en este ánimo de mejorar, creo yo, la gestión del Estado, de la coordinación, tampoco hay que tener susto a coordinar los tres poderes. Tenemos un poder ejecutivo, legislativo y un poder judicial. Tienen que conversar. Recordemos para la pandemia, en el fondo, todos unidos en pos de un mismo objetivo, que era enfrentar la crisis sanitaria y económica. Aquí tiene que ser lo mismo. Yo creo que no hay que tenerle susto a sentar en la mesa al Poder Judicial, a Fiscalía, obviamente siempre resguardando las competencias de uno y del otro, pero creo que son un actor fundamental y claro, casos como los que tú dices afectan mucho a la fe pública y a la efectividad al final de nuestro sistema en contener esta crisis. Yo solo quiero apuntar a lo que dice Juan José, que deberíamos fortalecer mucho la protección de las personas frente como testigos o como jueces o juezas frente al crimen organizado. Cuando
cuando tú te tercias con el crimen organizado, cuando te encuentras con el crimen organizado, por las razones que sean, porque son vecinos, porque le atropellaste un perro, ¿se acuerdan en ese caso? Sí. Un señor que atropelló un perro y el tipo le dijo, te metiste con la familia equivocada Claro. y te voy a perseguir para siempre. Y el tipo se pasó 2 años pagándole 500.000 pesos mensuales porque se había encontrado con el matón del crimen organizado. Bueno, la cantidad de personas probablemente que no se atreven a fallar en derecho porque están amenazados por el crimen organizado. Y entonces, claro, podemos seguir. Este no es el primer juez que hace eso. No. El de Arica, ¿se acuerdan? Y se acuerdan. ¿Y el de los Vilos? Y el de los Vilos, Sí. el caso de la jueza de los Vilos. Y Ahí fue el- el fiscal, ¿ah? Ahí fue el fiscal que no tenía la competencia. Claro, No llegó. Pero en rigor el resultado es el mismo. Exactamente. Entonces, también tenemos que darle ciertas garantías a los funcionarios y funcionarias del Estado que aplican justicia, gendarmería, etcétera, etcétera, de que alguien los defiende frente a estas bandas de crimen organizado que los amenazan con matarlos a ellos o con matarle a sus familias. O sea, digo que también es un punto arriba de la mesa para empezar a concretar Ya. las cosas. Ok, ¿no? pero claro, no tenemos más antecedentes, pero ¿tú crees que podría ser la razón que justifique la medida que tomó el juez de Ovalle? No, yo no quiero justificar su medida. Lo que digo es que estamos en una situación que hace 20 años no teníamos. Y hoy día, 20 años después, y en 10 años más, lo que uno tiene que aprender es que las cosas están ocurriendo a una velocidad que en nuestra historia humana no teníamos. Esta velocidad de hoy día no la habíamos tenido nunca. Y por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo los últimos 50 años, vamos a fallar. Bueno, y hablando de precisamente de la confianza, la credibilidad o la desconfianza en el sistema y en las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, esa CADEM que aparece, fue el domingo, parece, ¿no? Y que se une también a los datos que entregó Data Influye la semana pasada también, Sí. de una desconfianza brutal Justicia. en las instituciones que imparten la justicia. ¿Cómo salen afectadas o cómo están resultando afectadas esa misma credibilidad y esa confianza con el caso Hermosilla? Juan José. Bueno, mira, yo creo que aquí hay mucho paño que cortar, como se dice, y esto está recién partiendo. Recordemos que recién hoy día la defensa va a tener acceso a el número impresionante, 770.000 páginas de WhatsApp. Impresionante la cifra. Impresionante. El juicio todavía no parte, estamos en la formalización y ya hemos conocido de WhatsApp, de comunicaciones con diversos actores, de un lado, del otro. La misma fiscal que lleva el caso tuvo Fiscal también tal cual. Entonces yo aquí, como buen chileno, diría calma y tiza. Yo creo que es importante dejar que como decía el presidente Lago, las instituciones funcionen, darle el espacio a Fiscalía, al Poder Judicial, en que hagan su pega. Y en ese sentido yo sería muy, muy cauto. Yo creo que todos tenemos ansiedad y efectivamente los hechos, como se ven, son reprochables por donde se le miren. O sea, aquí estamos ante un caso muy, muy de una profundidad y de esquilas que quizás todavía no dimensionamos. Pero yo llamaría a la cordura justamente para esto, para ver si efectivamente tenemos un acervo institucional que pueda encauzar bien este caso. Y efectivamente aquí que paguen los que tengan que pagar, no, todo así. Paula Walker. A mí el caso Hermosilla me produce, mira, entre una mezcla entre como desazón, rabia, porque demuestra una cosa que todos sabemos de alguna manera, y es que hay ciertos niveles donde cuando tú perteneces a una red o a una camarilla, la verdad es que zafas de cualquier cosa. Y este país es especialista en eso, en que fuiste al colegio adecuado, te casaste con la persona adecuada, entraste a la familia adecuada, la que fuere, pero que ya estamos viendo más o menos cuáles son, y en realidad tu vida es más fácil. Toma un curso. Toma un curso, puedes zafar de las cosas, y la gran mayoría, el 99% de los seres humanos, en realidad tenemos que portarnos súper bien, obedecer todas las reglas, Pagar los impuestos, pagar todos los partes. No dormir porque faltan 50.000 pesos para los impuestos. Y no zafas de nada. Entonces, la sensación de una justicia para pobres y una justicia para otros que pueden zafar, yo creo que lo refleja súper bien el caso Hermosilla simbólicamente. Sí. Y el desafío nuestro como país es justamente tratar de que este caso, independiente de los festines que alguien pueda querer darse, sea un caso que dentro del Estado de Derecho que tenemos nos demuestre que la verdad es que
Así no. O sea, tú no puedes llamar al Ceremi de turno para que te apruebe el terreno de no sé qué, para sacar tu proyecto de no sé cuánto. Tú no puedes involucrar al Ministerio del Interior con el abogado de turno para que las cosas sucedan de una manera más rápida. Cuando tienes, por ejemplo, el COMPIN, un montón de personas que están enfermas, que tienen sus licencias al día y que van al COMPIN y el COMPIN se demora, no sé, 18 meses en decirte y después te dice que no te va a pagar la licencia, que por derecho tú tienes, si además estás enfermo o enferma. Entonces, para las personas yo creo que este caso es bien como demoledor en términos de la igualdad ante la ley. Yo espero realmente que se pueda llegar al fondo de todo y que nos demuestre el Estado de Derecho chileno que realmente tú puedes juzgar como corresponde cuando hay este nivel tan grosero de cruzar la raya con los intereses, ¿no? Nos tenemos que terminar. Sí, porque ahí pusieron el tema. No, sí, no quedó mucho, pero sí, solo una va cosa, mucho. porque Sí. Juan Pablo Hermosilla ha hablado mucho de que en realidad lo que ha pasado con su hermano es que hay muchas cosas que pudieron haber sido un error, pero no un delito. Entonces también esa frontera también probablemente la opinión pública va a tener que saber distinguirla. La justicia La no la justicia. distinga, Por eso más ahí que la está. opinión pública. El punto es si la justicia ojo, porque- tiene independencia para poder hacer esto cuando es la misma justicia la que parece estar involucrada. No voy a meter a todo en el mismo saco, pero o sea, puede la Fiscalía Metropolitana Oriente, puede seguir a cargo, puede seguir la misma fiscal a cargo del caso donde ella también tuvo y ha reconocido que tuvo contactos con Luis Hermosilla. O donde hay un ministro de la Corte Suprema que negó por semanas de que nunca tuvo un chat con Hermosilla y que sí lo tiene, como el ministro Matus. Por eso es un caso que Claro. pone a prueba la institucionalidad. Hay que seguir todos esos casos, pero, Sí. pero en el fondo tenemos una institucionalidad y tenemos que confiar en que va a resultar, y cuando salgan estos casos, bueno, se tendrán que tomar Sí. las medidas correspondientes. Hay que confiar en la institucionalidad, dicen ustedes. Juan José Obaj, muchas gracias por estar con nosotros, y Pablo